Se necesita partir del retiro una serie de crecimiento, y ese crecimiento viene a través de una formación, de una preparación de la vida espiritual, tratando de caminar y avanzar conociendo y dándose cuenta no solamente el hermano y la hermana de Maús, sino también todo creyente que quiere seguir, que quiere avanzar en el camino de la fe, porque hay muchos engaños en la actualidad, a través de las redes sociales, a través de mensajitos que llegan, llamadas, muchos engaños donde el maligno muchas veces se disfraza, como San Ignacio de Loyola describió y habló sobre él, como ángel de luz, y se disfraza para engañar, para desviar, para alejar a los elegidos del verdadero camino. Por eso uno tiene que estar preparado, hacer el retiro de Maús, salir del retiro de Maús el fin de semana. Hay mucha gente que se aparta de la comunidad, de la iglesia, y salen muy caliente, con mucho fervor, y al poco tiempo se van enfriando, le entra la enfermedad de la tibieza, o sea, tibios, y ya no van a la comunidad, no van a la iglesia, se hace el día de Maús en la parroquia, en la misa, y no van. Porque Maús no le dio diploma de que ya estaban listos. La comunidad, entonces, es el lugar donde esa persona que ha hecho el retiro de Maús tiene que seguir creciendo. Y a través de esa experiencia personal, esa relación con Jesús, para poder avanzar e ir discerniendo cuánto la fuerza del mal está llegando, cuánto la fuerza del mal me está alejando de mis propósitos, esos propósitos que al salir de Maús o en Maús escribí que iba a vivir con mi familia, con la comunidad. Y ya van 3 meses y el papelito no sé dónde está, donde escribí los propósitos. Ahí empezó el fallo cuando escribí los propósitos, salí de Maús y se me olvidaron los propósitos de caminar y de avanzar. A Maús han ido muchas personas, pero se han quedado en el camino, porque la vida es un combate y hay que estar preparado y disciplinado como el atleta que antes de participar tiene que disciplinarse y pasar un proceso de entrenamiento para poder decir, y el entrenador también decirle, estás preparado para ir al combate. Tiene ya herramientas para llegar al final. Que no llega al final es otra cosa, pero por lo menos está en intento de avanzar y de caminar. Por eso tenemos muchos engaños del demonio. Al católico, los brujos nos engañan con las imágenes católicas, con San Miguel, con el profeta Elías, con las distintas imágenes
que tenemos en nuestra iglesia, entonces el brujo, la bruja, con los misterios que le llaman ellos, entonces lo disfrazan con una imagen católica para atraer, para que el católico que no tiene una experiencia fuerte de Dios en su vida, al entrar a la habitación, al consultorio del brujo, la bruja, quede impactado y abre los ojos y dice, pero aquí está Dios, porque veo a la Virgen de la Altagracia, cuadro, veo a San Miguel, veo a los santos y santas aquí en esta habitación iluminada por muchos velones encendidos. Aquí no está el mal. Y ese es un engaño desde la colonización, cuando trajeron los esclavos, dieron la oportunidad de aceptar la propuesta del patrón de bautizarse, pero no renunciaban a sus fetiches. Invocaban al santo católico disfrazado con la imagen del católico, pero seguían invocando a sus fetiches. Y por eso los brujos inmediatamente empiezan a comprar imágenes, porque el católico entonces es sensible a la Virgen, los santos, y la persona va cayendo en la trampa, como Beliebertán. Entonces, San Miguel, cuánta gente que ha comprado a San Miguel pensando que es San Miguel, porque se lo ha dicho un grupo, una amiga que cree mucho en la brujería, y le ha dicho que compre a San Miguel, y se ha comprado en vez de San Miguel a Beliebertán, y lo ha comprado y se lo ha llevado para su casa. Y por eso entra el maligno, porque se abre una puerta con una imagen contaminada, un retrato de San Miguel contaminado que ha entrado en el hogar. A veces la gente dice, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué le está pasando a mi negocio? Porque ha llevado un retrato con engaño que se lo han dado, se lo han recomendado, pero no ha sido un santo católico, sino una entidad, un misterio, como le llaman los brujos, con los cuales ellos trabajan y hacen daño a las personas. O a San Carlos Borromeo, y es tan bello, San Carlos Borromeo. Entonces está el famoso candelo, que trabajan los brujos acá en República Dominicana, trabajan mucho con Candelo, con Beliebertán, con el varón del cementerio, que lo disfrazan con San Elías profeta. San Elías profeta no tiene nada que ver con eso de misterio, de entidades negativas, como también la Metresilí, la Metresa, Anaísa, la Metresilí, que la disfrazan y la ponen a Virgen Dolorosa, o Anaísa, Santa Ana y Santa Luisa. No tiene que conocer un poco esas cosas, porque si usted va al mercado modelo, compra en la botánica, sepa que usted está llevando a su casa una imagen de un santo contaminado a su casa. Pero la está comprando en libertad. Y usted tiene que asumir los riesgos, los cuales está asumiendo en este momento de comprar esas imágenes en una botánica que vienen contaminadas de esas imágenes. Por eso uno tiene que pedir al Señor discernimiento
para poder darse cuenta dónde está el mal, porque a veces nosotros caemos sin darnos cuenta en tantas influencias mágicas que nosotros podemos estar cayendo en esas cosas. Por ejemplo, el uso de los sacramentales, una oración. Una oración puede tener un contenido mágico. Las oraciones que andan por ahí corriendo, cadenas, por las redes sociales. Muchos católicos, sacerdotes, también obispos, hablan de que vamos a hacer oración en cadena. No, vamos a hacer oración en comunión. Comunión como hermanos de Maús. Vamos a hacer una oración en comunión de hermandad de Maús. Por un problema, por una situación, pero no nos vamos a encadenar. La Virgen de la Merced, en el Santo Cedro, está con una cadena rota en sus manos, que significa libertad, liberación. Entonces yo no voy a encadenarme, por mucha oración que se haga, a encadenarme, a sentirme como un esclavo, no, tengo que ser libre. Esa libertad que nos da el Señor para nosotros caminar en su presencia, caminar en su amor, caminar en su gracia. Los sacramentales pueden ser vistos con un tinte mágico y uno tiene que liberarse. En la Iglesia Católica a veces tenemos muchas cosas que tenemos que liberarnos, porque tenemos que invocar a Jesucristo. Pues por el escapulario del Carmen es un signo de consagración a María para gente que lo lleva como algo mágico, de que ya lleva el escapulario y ya le llega la salvación automática. No, con todo el escapulario se puede ir para el infierno. Llevando el escapulario. El escapulario del Carmen es una invitación a entrar en un camino de consagración, de entrega, de pertenencia a Dios a través de la intercesión de la Virgen María. Es un sacramental, pero no es un pase para ir al cielo. Me ayuda, compromete a ser un mejor creyente, un mejor cristiano. La cruz de San Benito, la medalla de San Benito, también se le puede dar, es un sacramental, pero también se le puede dar una connotación mágica a la cruz de San Benito, si uno se descuida. La cruz de San Benito es una invitación a ser mejores cristianos, personas que entren en un camino de conversión, personas que tratan de llevar la cruz como un signo, y es un signo de nuestra vida cristiana, la cruz. Pero la cruz de San Benito, que representa a Jesús, la X que tiene representa a Jesús, y el círculo simboliza la eternidad, y se llama la cruz de los monjes. Es símbolo de fe y dedicación a Dios, la cruz de San Benito. Signo de fe, dedicación a Dios. Y eso es importante. La cruz de San Benito, entonces, nos lleva a ese amor a Dios, ese amor a la iglesia. Porque Cristo soportó el sufrimiento de la cruz. Sufrió en la cruz. Llevó la cruz en sus hombros. Una cruz muy fuerte, y esa también es una invitación a nosotros. Por eso la cruz de San Benito no quiere decir que porque yo lleve la cruz de San Benito ya el diablo no me va a aceptar. Entonces ve, la cruz de San Benito me tiene que llevar a una conversión. La cruz de San Benito me tiene que llevar a mí a una entrega a Dios. Una entrega a Dios. Y eso es importante.
porque cuando no se ve así la cruz de San Benito, se puede ver con un tinte mágico. Aunque va a ser el retiro un día, después de semana, y se le olvidó la cruz de San Benito, y es servidor o servidora. Y si no lleva la cruz, hay que devolverlo de la puerta. No, ¿y por qué? Porque la persona lleva a Cristo, pertenece a Cristo, tiene al Espíritu Santo. Y eso es lo más importante. Ahora, llevar la cruz de San Benito y todas esas oraciones o signos que tienen, que en esos signos se reprende al mismo maligno, porque San Benito tuvo un fuerte combate contra el mal, por eso ahí aparece una copa. ¿Por qué? Porque hicieron envenenarlo a San Benito, envenenarlo. Aparece un cuervo también, porque le dieron pan para matarle, y el cuervo vino y se llevó el pan. Entonces, ¿cómo Dios intervino para que el mal no llevara a cabo los planes homicidas que tenía contra San Benito? Llevar la cruz de San Benito entonces significa que yo tengo que entrar en un proceso de conversión. El que está casado por la ley, el matrimonio, tiene que entrar en un conocimiento de que no puede vivir toda la vida así, porque tiene que dar el paso en su momento a hacer matrimonio por la iglesia. Entonces, eso es un signo de conversión, de cambio, de encuentro con el Señor, de entregar mi vida al Señor, de decirle que sí al Señor. Y eso es muy importante, muy importante. Son sacramentales, no solamente la cruz de San Benito, sino otra cruz también. Un crucifijo es un sacramental. Tenemos el crucifijo en el altar, como lo tenemos aquí, y también, y que nos ayuda a darnos cuenta que la vida cristiana sin cruz es una vida superficial, la vida cristiana sin cruz. Dígale que tiene al lado, tú también debes llevar una cruz, pero no la del cuello, porque ese es fácil. La compras, te la regalan y la ponen en el cuello. Esa cruz que se carga aquí en la espalda, en los hombros. Esa cruz que no es fácil, que es difícil muchas veces, y que muchas veces quisiéramos abandonarlo todo, dejarlo todo, e irnos y abandonar el camino, abandonar el combate de la vida espiritual. En la vida espiritual, San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18, ahí escribe claramente el camino del combate espiritual. Recuerdo en un retiro que estuve impartiendo para servidores y servidoras de la renovación carismática, no era aquí en el país. Personas que predican la palabra muy elevado. Entonces, cuando tomé ese texto y empezamos a preguntar, y como servidor o servidora estaban haciendo uso de las armas espirituales que ahí San Pablo describe, el examen, muy poco pasaron el examen, porque se confesaron públicamente todos esos servidores de que no estaban usando nada. Y a veces nosotros, si tomamos esa carta de San Pablo a los Efesios, es también dirigida a hermanos, carta de San Pablo a hermanos, capítulo 6, 10, 18, de cada comunidad,
cada persona tendría que hacer esa autoevaluación personal, pero también una evaluación comunitaria, a ver si está haciendo uso de las armas espirituales que San Pablo nos regala ahí para nosotros poder combatir las fuerzas nefastas del mal que mucho daño está haciendo en el mundo, está haciendo en la iglesia, está haciendo en Nicaragua, está haciendo en Venezuela, está haciendo en Cuba y en otros países, a fuerza del mal. Y es importante uno entonces tomar conciencia de que el maligno ataca a los que han tomado la decisión de seguir así. El maligno no va a ir a la discoteca a atacar a los que están en una discoteca o los que están en el colmador. El enemigo va a enfilar los cañones a los que han dicho que sí, los que quieren caminar en la luz. Ahí entonces el maligno enfila los cañones porque dice, se me está yendo la gente. Una iglesia fervorosa, una comunidad fervorosa, no una comunidad llena de gente, pero sin fervor espiritual. Puede pasar eso. Tener una parroquia llena de gente, pero no hay fervor espiritual. O tener una iglesia llena de hermanos y hermanas de Maús, pero no hay fervor espiritual. No hay espiritualidad. No hay vivencia. Y entonces una comunidad presa, eso es fácil, una parroquia presa fácil para las fuerzas del mal. Cuando llegan, cuando atormentan, cuando se acercan, entonces la persona inmediatamente se va alejando del camino del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que pedir a Dios? Voluntad, fortaleza, fortaleza, esa virtud cardinal. Necesitamos pedir la fortaleza, ser fuerte espiritualmente. ¿Por qué? Porque ustedes en el matrimonio, en el trabajo, también tienen que bregar con fuerza, con situaciones. Entonces tienen que tener una vida espiritual, una disciplina espiritual. A veces no es fácil llevar la disciplina espiritual, pero hay que intentar aprender a usar la liturgia de las horas, rezar laudes, rezar víspera, rezar la liturgia de las horas, rezar juntos en familia, rezar el rosario en familia, sacramental muy bueno para uno poder levantarse, uno poder caminar en esa presencia del Señor. Por eso, la realidad de la presencia satánica es, el Papa Francisco ha hablado desde que es Papa muchísimas veces sobre la realidad del satanismo, del diablo. De hecho, el diablo es una realidad. El Papa ha dicho, el diablo no es un mito, algo que está ahí, ¿no? Es una realidad. Decía el Papa Pablo VI, en la década del 70, que el humo de Satanás había penetrado en la iglesia. El humo de Satanás ha penetrado en la iglesia. El Papa León XIII, en su tiempo de reinado, antes hacía una oración después de la comunión a San Miguel, un exorcismo menor, se hacía después de la comunión, porque el Papa León XIII compuso una oración y recomendó que se hiciera en todas las iglesias. Se llevó hasta la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Después de la reforma litúrgica empezaron a quitarla en muchas iglesias. Ya eso es poca las iglesias, parroquias, que se hace la oración de San Miguel después de la comunión. Donde yo estoy, ahí se hace así. Parroquia San Francisco Javier, en la parroquia de Carmen,
mientras estuve de párroco por 12 años, se hizo, no sé si todavía lo hacen, aquí se hace, y donde quiera que he trabajado, la oración de San Miguel se hace. Cuando me voy de la parroquia, ya, si el otro que viene no la quita, ya es su responsabilidad. Pero muchas veces dejamos el camino abierto al maligno para que penetre y hagan la suya. Porque nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que saber defendernos y usar las armas espirituales que tenemos. El agua bendita es un sacramental, el agua bendecida, hacerse la señal de la cruz con el agua bendecida, eso es importante, que de la iglesia se ha quitado el sacramental del agua bendita, porque ya no se creen esas cosas, porque desgraciadamente en la iglesia hay una tendencia muy fuerte que hay sacerdotes que no creen en eso. Que dicen, ¿para qué? ¿Para qué hay que usar agua bendita? Y si le pide un fiel que le bendiga una botellita de agua bendecida, rechazan. Dicen, no, eso pasa hoy en la iglesia, está pasando esa situación. Por eso, cuando hay casos, y que ya esto se ha explicado en otra intervención, cuando hay casos en que la persona, después de una investigación, se ha descubierto que tiene una influencia o es una persona que está realmente poseída por el demonio, entonces hay algo que usa la iglesia, ¿cómo se llama? El exorcismo. Exorcismo litúrgico por el cual se expulsa el demonio de una criatura, de una persona que está sufriendo. Pero eso no es porque la persona diga, Padre, necesito que me haga exorcismo, porque me mandaron de la anunciación, porque me mandaron de la renovación, porque me mandaron de la hermandad de Maús aquí para que me haga un exorcismo. ¿Por qué un exorcismo? Un exorcismo se le hace a una persona poseída. Y para que una persona esté realmente poseída, tiene que haber hecho un pacto con el diablo. Pacto con el diablo. Un pacto incluso muchas veces de sangre. Y ahora no hay que ir a un templo satánico, por internet se hace. Por eso ustedes que tienen hijos, nietos, nietas, tienen que saber dónde se meten sus hijos. Porque muchas veces se meten en sitios que no muy adecuados. Y después ustedes rezan, brincan y alaban al Señor, luego tienen el diablo sentado en una habitación en su casa, esperándole todos los días. No sabe por dónde entrar. Y a través de la computadora de su hijo, de su hija, el diablo se ha entrado en su casa y se ha posesionado de su casa. Se ha adueñado de su hogar. Y está dañando todo en la vida familiar. Y usted reza, busca ayuda. Y van mi hermano a rezar a su casa, hace grupo de oración en su casa y nada. ¿Por qué? Porque el demonio está ahí en la habitación en su casa a través de alguien de la familia. Entonces, un pacto con el diablo se puede hacer por el internet, como se puede hacer en un templo satánico hoy en la actualidad, como está viviendo el mundo, tanta comunicación, con tanta facilidad, donde la persona puede con un clic entrar a un templo satánico y envolverse en este mundo de tiniebla sin tener que salir de su casa. Las personas que entran al satanismo hacen ese pacto, como hemos dicho, un compromiso que hace la persona, se entrega completamente al demonio
La persona se aleja completamente de la verdad absoluta que es Dios e inicia un camino que he llamado el camino del mal, del libro del Deuteronomio 30, 15, 20. Habla del camino del bien y el camino del mal, el camino de la bendición, el camino de la maldición. ¿Qué hace la persona que entra al satanismo? A jurar del bautismo, a jurar de la fe en la Eucaristía, rehusar la obediencia a Dios y decir sí a Satán, Lucifer o Belcebú, repudiar a la Virgen María, renegar de los sacramentos, pisotear la cruz, pisotear las imágenes de la Virgen y de los santos, prestar juramento de fidelidad eterna al príncipe de las tinieblas sobre las escrituras diabólicas, que también tienen su Biblia, la Biblia de Satán, se llama. Hacerse bautizar en el nombre del diablo, de nuevo, la persona, escogiendo un nombre apropiado. Tomar padrino y madrina nuevos en la secta satánica. Robar hostias para los ritos sacrílegos. Es decir, en el satanismo se hace todo lo que hacemos en la iglesia. Decía César Vidal Manzanares, Nuevo Diccionario de Sectas y Ocultismo, hablando de la misa negra, decía, la misa negra que realizan los satanistas, la llevan a cabo como lo hace en la Iglesia Católica. Tienen sacerdotes satánicos, diáconos. Del altar hace una mujer desnuda. Tocan música de invocación a Satanás. Consiguen una hostia consagrada y la profana. El Padre Nuestro lo hacen al revés. Es toda una imitación de la misa católica. ¿Por qué no hacen una imitación de un culto sectario evangélico? ¿Por qué tiene que ser la misa católica que el diablo quiere dañar? Eso tiene que hacernos entender a nosotros dónde está el poder. ¿Por qué los satanistas, cuando hacen todo este montaje de misa negra, no hacen un culto negro? ¿Por qué tiene que ser la misa católica? Porque ahí está la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Cuando un católico descubre el valor, la fuerza de la Eucaristía, no se va a ninguna secta religiosa. Se va a lo que pierde la conexión eucarística, se van a una secta religiosa. Los satanistas hacen todo esto con el deseo de burlarse, una burla al sacramento de la Eucaristía. Llega muchas veces al sacrificio de animales y en último caso de personas para ofrecerla a Satanás. Las personas que viven inmersos en este mundo satánico presentan un cuadro de comportamiento muy negativo. Hay un autor llamado Laurentín y Monseñor Flores Santana que habla sobre la realidad del satanismo, ese gran arzobispo de Santiago. Y ellos sostenían lo siguiente: presentan un desenfreno en todas sus formas, recurso a la droga en busca de estas inmediato, el sadismo, la crueldad, el suicidio y la muerte, el odio, la venganza, la división en todos los niveles, la exaltación de sí mismo y la rebelión contra lo divino. No debe inclinarse frente a nadie, sembrar en las casas, en los jardines del enemigo, objetos infestados por Satán, traspasar o acusar al enemigo o al rival y le fije de una foto o de una muñeca. ¿Saben qué hacen con esto de los grupos, de los mundos satánicos?
hacen enviaciones a través de un muñeco, de una fotografía azul. Por eso uno tiene que estar revestido del poder del Espíritu Santo. Estar con el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, decía Santa Teresita del Niño Jesús, no tiene que tener miedo. No tiene que tener miedo. Porque si usted quiere el poder del Espíritu Santo, entonces el diablo tiene que huir de usted. No usted huir del demonio, sino el demonio huir de usted. Y eso tiene que estar claro en la mente y en el corazón. Si yo tengo el Espíritu Santo y creo en el Señor, y he aceptado al Señor como Salvador y Señor de mi vida, y me he entregado, leo la Biblia, rezo el rosario, comulgo, llevo una vida espiritual, no tengo que temer. Me pueden enviar un camión de brujería detrás, pero si no tengo una vida espiritual elevada, me mandan cualquier cosita por ahí y todo se me va a pegar, porque no tengo defensa espiritual. La vida espiritual no se puede medir, se ve, se siente a medida en que va creciendo la persona en esa relación con el Señor. Pero yo te he pedido una vida espiritual de un grupo, una persona, serio, un 80%, es una vida espiritual que está elevándose constantemente, pero es una vida espiritual un 60 o un 50%, es una vida espiritual anémica, totalmente. Y entonces hay que trabajar esa vida espiritual, porque uno tiene que mantener esa vinculación con Jesús, vinculado con Jesús. Y esto es importante. Hay unos demonios con los pecados capitales, relacionados con los pecados capitales. Por ejemplo, Satanás despierta la ira. Por eso hay que tener controladas las emociones. Relaja el culto litúrgico ofrecido a Dios. Usted va a una iglesia, a veces es un relajo la liturgia. Ahí está el diablo metido bailando. En los líderes de liturgia, los servidores de liturgia de la parroquia, no se ponen de acuerdo y que uno quiere hacer una cosa, el otro quiere hacer una cosa, el sacerdote quiere hacer otra, y están todos en desacuerdo. Hay un relajamiento litúrgico, el maligno metido, y no hay espiritualidad en ese lugar, no hay nada. Incita también a la venganza y a la avaricia. Lucifer provoca el orgullo. Mamón incita también a la avaricia. Asmodeo tienta con la lujuria. Asmodeo también hace daño en la relación matrimonial. Recordemos cómo atacaba los maridos de Sara. En la noche nupcial mataba a esos maridos hasta que fue atado por el arcángel San Rafael en el destierro. Beelzebú incita a la gula. Leviatán incita a la envidia. Behemoth a la pereza. Pitón incita a la mentira. Belial incita al vicio. Abadón incita a la violencia. Astarot siembra la discordia y le lleva a odiar los religiosos. Por eso tenemos que tratar de crecer, de uno darse cuenta, los pecados capitales hacen daño, pecados capitales, y uno tiene que abrir el corazón y pedir al Señor la luz necesaria para uno poder darse cuenta que el mal a través de personas hace daño. Porque a veces tenemos brujos dentro de la iglesia también. Y pues, quizá dentro de Maús también hay algún brujo disfrazado de Maús. Es posible porque
que todavía hay personas que hizo el retiro, pero están ahí. Recuerden que en Cuba entraban personas a los seminarios y se preparaban la masonería también. ¿Cuántos no han llegado a ser sacerdotes viviendo en la masonería? Y en Cuba, en los seminarios, jóvenes estudiantes y eran los piadosos en el seminario y eran caballeros de gobierno que estaban ahí metidos en el seminario. Y en Nicaragua van a las iglesias disfrazados de cristianos para escuchar la homilía del sacerdote en Nicaragua hoy en la actualidad, para entonces ir a comentarlo con las autoridades. El padre tal dijo estas palabras, e inmediatamente después van lo buscan preso. Es decir, toda esta cosa la usa el maligno para dañar, para destruir. Nosotros tenemos que tener vida espiritual, esa Tú vida ves, de tú ves que oración tú no sirves para nada. fuerte. Cuando uno necesita, tú no le sirve a Hay uno. momentos que llegan momentos difíciles en que tú no tienes tiempo para la vida de oración. Pero entonces pídale al Señor que al otro día le dé la fuerza necesaria para volver a retomar el camino de la vida de oración, el camino de la vida espiritual. Y si usted está orando y esa oración a usted no le está llevando a elevarse, hay que cambiar entonces ese tipo, método de oración. Porque a veces el tipo de oración que yo estoy haciendo no me está ayudando a convertirme, porque la oración tiene que llevar a una conversión, a una transformación, a una vivencia con el Señor, a una entrega decidida y generosa. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Fortaleza espiritual, discernimiento. No es pedirle al Señor. A veces hay gente que ha venido aquí pidiendo oración para que el diablo no le moleste. Y eso no. Yo le digo a alguna gente, yo no le puedo pedir eso al Señor, porque yo le puedo pedir al Señor para que le dé fortaleza, pero el diablo le va a molestar a usted y a mí, a todos. Porque si San Pío de Petrelcina, el diablo se le metía en la habitación como un perro y lo mordía, que le sacaba sangre, y nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por el diablo. ¿Quién es usted y quién soy yo? Para pedirle al Señor, oren para que no me moleste el diablo. No pidan fortaleza para que a través de la fortaleza que usted tenga, a medida que va madurando y va creciendo en la vida espiritual, el mismo demonio se dé cuenta que no puede con usted y se aleja. Pero uno tiene que crecer en la vida espiritual y es así, mis hermanos y mis hermanas. Y de esa manera, que a veces ayunando, el ayuno, dando rodillas, teniendo una vida espiritual entregada, porque estamos viviendo un mundo hoy en día que todo es rápido, que dar un clic en la oración y tener la respuesta del cielo. Eso lo ven en muchos grupos sectarios, que dicen que la vida cristiana, la vida espiritual es como hacer un clic, dar un clic, y se resolvió el problema. Eso es mentira. El Señor es el que responde cuando Él considera que te puede dar lo que estás pidiendo, y puede ser la liberación de tu hijo o de tu hija, la sanación de alguien, pero el Señor que lo hace. Siempre cuento el testimonio de la joven que estuvimos aquí orándole casi 5 años, hasta que
La liberación le llegó a esa mujer cuando el Señor quiso. Y era una oración, propósito bueno, la liberación de ella, de esa fuerza del mal que la atormentaban. Y ella quería ser liberada, pero fue cuando el Señor quiso, no cuando yo quise, ni ella quiso, ni nadie quiso. Yo recuerdo que estábamos orando cuando yo era párroco de Santa Teresa de Jesús. Para que ustedes vean las cosas, a veces somos temerarios, la vida espiritual. Estábamos orando en la parroquia de Santa Teresa, teníamos una vigilia y un grupo de la renovación muy efervescente, con mucho fervor, empiezan a decir que ya ella estaba liberada porque el Señor se lo había mostrado, que ella estaba liberada, que el demonio empezó a salir de esa mujer y que iba a amanecer sana. Amaneció, pero no había pasado nada, o sea, no hubo tal revelación, no fue una mentira, el Señor no estaba revelando nada, y la muchacha, imagínense, yo estuve en Santa Teresa 2002, 2005, conocí a esa mujer como en el 2003, y luego yo salí en el 2005 hacia La Vega, luego retorné a Santo Domingo, y todo ese tiempo fue orando a esa muchacha por su liberación, y la liberación vino a darse aquí, en este lugar, fue que se llevó a cabo la liberación, no en Santa Teresa ni cuando lo dijeron allá. Entonces por eso uno tiene que tener mucha cuenta, que es el Señor cuando quiere, en el momento que Él quiere. Por eso Santa Mónica, que acabamos de celebrar su recuerdo, su memoria, oraba por San Agustín y por su marido Patricio, y la liberación de San Agustín, la liberación de Patricio, su marido, vino cuando el Señor lo dispuso, no cuando Santa Mónica quería, sino cuando el Señor lo dispuso. Y eran dos peticiones buenas, porque era la salvación del marido y la salvación del hijo también. Y fue cuando el Señor lo dispuso. Patricio se convirtió y pidió el bautizo 2 años antes de morir. Fíjense todo el legado, el trabajo hermoso de San Agustín, padre de la Iglesia cristiana católica. Es decir, que nosotros tenemos una gran tarea en Emaús por delante que hacer, tratando de seguir creciendo en la vida espiritual. ¿Qué hay que tener en este camino de combate, en este camino de tantas luchas que tenemos en la actualidad, con tanta fuerza de negativa que están zarandeando a la iglesia cristiana católica de fuera, pero también de dentro? Fuerzas negativas. Los cristianos, los que aman la iglesia y que a través de esta hermandad de Maús se han alistado como ejército para seguir caminando y avanzar por el camino del bien. Hay que hacer un proyecto espiritual. Y este proyecto espiritual tiene que tener lo siguiente: un horario para la oración, lectura de la palabra de Dios, personal que puede ser en familia, vida sacramental, rezo del rosario, plegaria de liberación, que pueden ser a la Virgen de la Merced o a María de Satanós, que tenemos una vocación hermosísima, María de Satanós. Estudio de tratados espirituales, por ejemplo, el tratado de la verdadera devoción a la Virgen de María, de San Luis María de Griñón de Montfort. Este libro hermoso de Scott y Kimberly, su esposa, Mi vuelta a Roma. Ese libro es importante para una persona que ha hecho el retiro de Maús para amar la iglesia. Ese hombre que fue presbiteriano, él y su mujer,
y él decidió hacerse católico participando de la Eucaristía sin ser católico. Y ahí fue descubriendo el poder y la profundidad de la celebración eucarística. Mi vuelta a Roma. ¿Alguno lo conoce ese libro? Usted. Ella no la conoce. ¿Cómo le ayudó mucho? Él tiene otro libro hermosísimo, La fiesta del Cordero, sobre la Eucaristía. Eso es tremendo, ese libro. Ese libro. Hay otro también que tiene, Señor, ten piedad. También hermosísimo. Pero a los hermanos de Maús y hermanas de Maús que no conocen ese libro, por favor, por Amazon lo pueden comprar. En la Hermandad Católica también lo pueden comprar. Creo que aquí lo venden. Pero lo pueden adquirir. Ese libro, Mi vuelta a Roma. Dios mío, mi regreso a Roma. Quien lee ese libro queda impactado. Por eso es importante que los hermanos que hacen el retiro se les recomiende leer ese libro. Y hermanas y hermanas, mi regreso a Roma, porque va a hacer que la persona pueda tomar conciencia de lo importante que es la Iglesia Católica. Hoy que hay tantas sectas por donde quiera y creciendo muchos grupos y católicos que se van a otras sectas religiosas, ese libro, como también el otro, La fiesta del Cordero, es importante porque te va a llevar a tomar conciencia de lo que es nuestra iglesia y la celebración de la Eucaristía. Estudio de tratados espirituales, esos libros, en Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, también son tratados espirituales que ayudan mucho. Tomás de Kempis, también San Francisco de Sales también tiene algunas obras de introducción a la vida devota. También es interesante todo ese material. Y son libros que ayudan en la vida espiritual. Libros que ayudan. Por eso son algunos que menciono que pueden ayudar, pues. Pero mi regreso a Roma, yo se lo recomiendo para que puedan amar de verdad a la iglesia. Después de una persona hacer el retiro de Maús. Es importante. Conocer vida de los santos. Hay 4 libritos que se ven en la Paulina, creo que es en la San Pablo también, donde están por cada 3 meses, un librito por un año. Y eso ayuda muchísimo. Conocer la vida de los santos, porque la vida de los santos es un tesoro en la iglesia que no se conoce. Muchos católicos no conocen la vida de los santos. Otra recomendación es conocer la vida de clausura. Mi parroquia es muy pesado y yo he querido que los parroquianos de la parroquia San Francisco Javier conozcan la vida monástica. Eso ayuda mucho. Porque hay gente que se muere y no conoce la vida de clausura, la vida monástica. Nosotros empezamos ya a visitar los monasterios del sur. Pero en septiembre visitar el de Baní y antes que termine el año el de San Juan de la Maguana, y vamos a terminar ya el sur para luego empezar por el Cibao, luego en el este. Y el proyecto, mientras esté en esa parroquia, es visitar todos los monasterios de vida de clausura con los feligreses que hay en el país. Y ojalá que ustedes como hermandad puedan conocer también ese tesoro que hay en la iglesia, para que conozcan a esas mujeres que viven orando y esos hombres que hay en Jarabacoa, los cistercienses, que viven una vida contemplativa alejada del mundo, donde usted puede ir y hacer un retiro a esos lugares y apartarse del bullicio y de tantas situaciones donde usted vive que no le dejan respiro en la vida espiritual.
hacer examen de conciencia, puede ser diario, puede ser semanal, y puede ser también todos los días, una revisión de vida que ha hecho y que ha dejado de hacer durante el día. Si ha ofendido a alguien, pedir perdón, eso es importante. Esto como una recomendación para tu crecimiento en la vida espiritual. Quisiéramos decir tantas cosas, mis hermanos y mis hermanas, pero el tiempo avanza y tendremos la celebración de la Eucaristía para coronar ya todo este camino, hablando del tema de la liberación, que espero que a ustedes como Hermandad de Emaús le ayude para seguir avanzando y seguir creciendo en la experiencia y en el conocimiento de nuestro Señor en la vida de cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Bueno, mis hermanos, yo creo que este banquete que nosotros hemos recibido en estas secciones ha sido una gran bendición para todo el que se ha dado cita, no solamente aquí de manera presencial en ambas actividades, en los dos talleres, sino también en los más de 400 hermanos de todo el territorio nacional y más allá, porque se han unido hermanos también de la diáspora, que se han unido viendo la importancia de estos talleres de oración, en este caso de liberación, y en los talleres de intercesión. Muchos de nosotros que somos asiduos a la oración por petición, incluso en mi caso, del mismísimo Señor Jesús, a través de su mano, nos hemos dado cuenta que independientemente de la preparación y la formación que nosotros hemos buscado, somos neófitos. Hemos aprendido, ¿verdad, Marta?, en estas últimas 4 semanas que realmente nosotros, los hermanos de la Hermandad de Emaús, necesitamos de formación, sobre todo de la formación espiritual, que es la que nos va a conducir de manera correcta hacia esos pasos a la salvación, a la sanación, a ese hermoso encuentro con Cristo de cara a cara. Es importante que nosotros sigamos entendiendo esto, atendiendo al llamado de la arquidiócesis a continuar con estos talleres de formación, independientemente, ¿verdad, Marta?, de los talleres de formación o del programa general de formación que ya ustedes, las mariposas, han puesto en ejecución. ¿Verdad que sí? Así es, Juvenal. Nosotros les damos gracias a todos ustedes, especialmente al Padre Máximo por donarse a nuestra hermandad, para que nosotros todos sigamos creciendo y alimentando nuestra espiritualidad. Gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo de estar aquí y acompañarnos y alimentarse, para que en cada una de sus parroquias vayan a multiplicar lo que aquí recibieron. Así es, amadas hermanas y hermanos, vamos a tener esa parte bien pendiente, a multiplicar en nuestras parroquias, a comportarnos diferente y a donar eso que hemos recibido aquí.